Dios bendiga a mis hermanos. Los voy a invitar a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4. Libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, para capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Quiénes dicen amén? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué les parece, mis hermanos, si nos colocamos de pie unos pocos segundos nomás para orar y decir, pues, querido Padre Celestial, gracias por el gozo de estar aquí una vez más reunido en esta nuestra iglesia. Para mí, mi única y mi iglesia madre, la Iglesia Bautista Las Orquídeas, con motivo de celebrar hoy su 23º aniversario. Y qué mejor oportunidad para estudiar la palabra que tú nos dejaste. Señor, gracias por la compañía de los ángeles con nosotros, y gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre querido, le rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida eterna a través de la predicación. Que no sean palabras humanas, sino palabra de Dios. Que todo lo que estudiemos, Padre amado, pueda ser de vida y salud para nuestro ser. Dirijámonos ahora y diríjanos siempre, Padre. En tu mano santa nos entregamos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Cuando el hombre pecó, se abrió un abismo entre él y su Creador. Eso significó el pecado. La Biblia nos relata la creación del hombre. Nos relata la creación de la humanidad, pero también relata la caída de la humanidad. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios no se acomodó en su trono, sino todo lo contrario, se aprestó para salir a resolver el problema de la humanidad. A nosotros padres, cuando uno de nuestros hijos comete algún error o tiene algún problema, salimos inmediatamente nosotros a buscar y a rescatar a nuestros hijos. Salimos inmediatamente a buscar la solución del problema de nuestros hijos. El Señor Jesús vino a la tierra buscando salvar lo que se había perdido. Y aquí, en el Evangelio de Juan 4, encontramos al Señor Jesús tan empeñado, tan interesado en una persona de la sociedad, en una mujer pecadora que ni siquiera era judía. Llama la atención el empeño y el interés que Jesús pone
para encontrarse con esa mujer. Que más que una simple mujer, hemos dicho, era una mujer de baja reputación, una mujer que había tenido varios esposos, o mejor dicho, había tenido varios maridos, pero no obstante, esta situación para Jesús no es ningún problema encontrarse con esta mujer y hablar a solas con ella. Y es necesario que nosotros veamos que dice, le era necesario pasar por Samaria. Era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque en Samaria había una persona que necesitaba encontrarse con él. Es curioso, mis hermanos, que en la ciudad de Samaria llega a Sicar, porque dice su palabra en Juan 4:5 y dice, póngale Juan 4:5 o seguimos en nuestras Biblias en Juan 4:5. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Llega a Sicar. Sicar significa borrachera. Donde nosotros vamos a los orígenes de la palabra Sicar, vamos a ver que Sicar significa borrachera. Entonces a Jesús le era necesario pasar por la ciudad de la borrachera para encontrarse con una mujer que, aunque no era prostituta, que aunque no era una ramera, pero sí era una mujer catalogada como de baja reputación. Muchos detalles en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana nos habla claramente de alguna cosa, que ella se escondía, porque en ese entonces así era, las mujeres de baja reputación tenían que esconderse. Y el relato bíblico en Juan, nosotros vamos siguiendo nuestra Biblia o seguimos acá, los que no hayan traído su Biblia se pueden ayudar, dice, y estaba allí el 6, San Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esta mujer se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob en la hora sexta. Ella no sabía que Jesús venía. Ella va a buscar agua al pozo de Jacob, pero nadie buscaba agua a las 12 del día, que es la hora sexta más o menos. El agua se la buscaba o al amanecer o al atardecer, es decir, cuando el sol iba saliendo o cuando el sol ya estaba cayendo. Esta mujer se acerca al pozo de Jacob a buscar agua entonces al mediodía, justo cuando hacía más calor, cuando había mucho sol, cuando el sol estaba más radiante. Pero Jesús sí sabía que ella venía a esa hora y que ella venía en ese día a buscar el agua. Y en ese momento, cuando los discípulos salen de Samaria en busca de comida, él está solo en el pozo de Jacob para poder
tener un encuentro con la mujer samaritana. Sí, mis hermanos, nosotros los cristianos, pese a que decimos que no, somos muy chismosos. Nos encanta el chisme. Y les voy a contar el día de hoy la historia de un pastor. Un pastor que a las 5 de la tarde del sábado, todos los sábados, estacionaba su auto frente a un cabaret. Un lugar donde habían prostitutas. Muy bien vestido, con la Biblia en la mano, el pastor atravesaba el estacionamiento, ingresaba por la puerta principal del cabaret y él allí pasaba desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Me atrevo a pensar, mis hermanos, que ya pusimos nosotros en estos momentos nuestras neuronas en funcionamiento para ver y saber qué era lo que hacía en el cabaret de 5 a 6:30 de la tarde. Un pastor, sí señor, un pastor, en un cabaret, sí señor, en un cabaret, de 5 a 6:30 de la tarde, sí señor. Habían prostitutas, sí señor, por supuesto. ¡Qué curioso! Un hermano de la congregación lo vio uno de esos sábados. Y como no nos gusta el chisme, lo vio y le contó a otro hermano, pero que por supuesto no le vaya a decir a nadie, ¿no es verdad? Es así como se pasa el chisme, ¿verdad? Y ese le contó también a otro, diciéndole que no le vaya a decir a nadie. Pero lo cierto es que día a día los hermanos de la congregación comenzaron a reunirse para criticar a su pastor. Y la gente decía, esto es inconcebible, no puede ser esta vida doble del pastor. Esto no se puede soportar. Y comenzó el acecho silencioso al pastor. Claro, por supuesto. Con su cámara fotográfica fueron a aquel lugar donde llegaba y le tomaban foto en el estacionamiento. Foto le tomaban cuando caminaba hacia la puerta del cabaret. Foto a la entrada del cabaret, viendo ahí que salga el nombre del cabaret, por supuesto. Esperaban a que saliera, foto cuando salía. Es decir, mis hermanos, comenzó a haber un seguimiento a su pastor. Lo curioso es, mis hermanos, que nadie se le ocurrió reunirse con el pastor o preguntarle algo a su pastor. No, comenzó la murmuración de la iglesia que tanto daño ha hecho, le hace y le seguirá haciendo. Claro, no quisieron hablar con el pastor y el problema lo llevan ¿a dónde? Hacia la junta de líderes. Lo llevan al liderato de la iglesia para que sean los líderes de la iglesia que se reúnan para tratar la conducta de este pastor que frecuentaba un cabaret todos los sábados de 5 a 6:30 de la tarde. Eso no se podía soportar. Entonces la junta de líderes se reúne, llama a la asamblea de la iglesia y lo traen al pastor a que dé cuentas de la conducta que estaba él haciendo entre 5 y 6:30 de la tarde todos los sábados. Y le dice, el presidente de los líderes de la iglesia le dice,
pastor fulano de tal, ¿es cierto que usted frecuenta todos los sábados un cabaret y que usted permanece ahí desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde? ¿Es cierto o no es cierto? El pastor responde: eso es cierto. Pastor fulano, usted reconoce que ese lugar es un lugar de mala vida, es un lugar que no puede ser frecuentado por un ministro del Evangelio. ¿Reconoce o no reconoce? El pastor contesta: tal vez. Pero entonces le dice el presidente de liderazgo: ¿usted sí frecuenta ese lugar? El pastor responde: sí, señor. ¿Usted está dispuesto a sacrificar su carrera pastoral por frecuentar ese cabaret? El pastor responde: sí, señor. ¿Usted está dispuesto a renunciar a su credencial de pastor como ministro del Evangelio por visitar el cabaret? Otra vez le contesta: sí, señor. Frente a ello, el pastor saca su billetera, saca la credencial de pastor y la pone encima de la mesa. Y dijo: aquí tienen la credencial de pastor. Sí, aquí la tienen. Yo voy a seguir yendo a ese cabaret todos los sábados entre 5 y 6:30 de la tarde. Terrible. Esto es intolerable, dice alguien de los miembros del liderato. Otro de los miembros del liderato dice: esto no podemos seguir soportando. Este pastor debe de irse. La última pregunta que hace el presidente del liderato dice: ¿significa que usted está renunciando a su ministerio por ir a ese cabaret todos los sábados a las 5 de la tarde? Y el pastor le contesta: si para usted significa eso, para mí también. Bueno, le dicen, entonces no hay más que hablar. Usted queda expulsado de la congregación. El pastor dice: con su permiso y con el permiso de la iglesia, me retiro. Cuando el pastor da la vuelta para retirarse, una señora, una de esas mujeres que tienen un poquito más de experiencia, que formaba parte de la congregación, donde habían hombres y mujeres de Dios, porque todos eran hombres y mujeres de Dios, por su madurez le dice: pastor, ¿me permite una última pregunta? Y ya parado frente a la salida de la puerta, él le dice: por supuesto, hágame su pregunta. ¿Nos puede decir qué hace usted en ese cabaret todos los sábados entre 5 y 6:30 de la tarde? Y el pastor se sonríe y le contesta a la hermana y le dice: sí le puedo decir. La señora, la hermana, le pregunta: ¿qué hace usted en ese lugar? Y él le contesta: visito a mi hija mayor. Visito a mi hija mayor. Y entonces la mente de todos empezaron a cambiar los esquemas, a cambiar los paradigmas. Todos se quedaron con la boca abierta ante la respuesta que da el pastor a esa última pregunta. Todavía no termina la historia. Sigamos con la samaritana. Vamos con Juan 4:7, del 7 al 9.
Y seguimos nosotros y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando la mujer samaritana llega al pozo, encuentra al Señor Jesús y nota que no es de Samaria, nota que es un judío. Y comienzan entonces justamente los prejuicios, comienzan los esquemas, a tal punto que le dice, siendo tú judío, me pides a mí de beber, siendo yo mujer samaritana. Esos son los prejuicios que nosotros tenemos. Y el Señor Jesús le contesta en San Juan 4:10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y seguimos en el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y ustedes ya se saben el chisme del verso 18, ¿verdad? ¿Cuál es el chisme del verso 18? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mi pregunta es, ¿sabía la mujer que Cristo estaba claro con relación a su vida? ¿Sabía o no sabía? Amén, ¿verdad? Sí sabía. ¿Conocía a Cristo la vida de la mujer? Amén, sí sabía. ¿Conoce Cristo la vida de todos y cada uno de nosotros? Amén, sí la conoce. ¿Conocía el pastor la vida de su hija mayor y la razón por la que estaba en el cabaret? Amén, sí Señor, sí sabía. Si nosotros fuéramos más reflexivos, tendríamos más cuidado de hablar mal de los que caen en pecado. El corazón tiene sus razones y la razón no la entiende. Nadie le preguntó al pastor por qué ibas al cabaret. Nadie le preguntó. ¿Qué habría pasado con la mujer samaritana cuando ella llega al pozo? Cuando una mujer comienza a hablar con el Señor Jesús, ella al inicio estaba hablando simplemente ¿con quién? Estaba hablando con un judío. La mujer samaritana encuentra ahí en el pozo es a un judío. Mas cuando la conversación comienza, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el corazón de esa mujer. Empieza a probar el agua viva. Esa agua viva que la Biblia nos las describe
en San Juan 7. Veamos Juan 7, del 37 al 40. ¿Qué es eso del agua viva? Veamos en nuestro texto bíblico. Dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué era entonces lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo a la mujer samaritana? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que la mujer samaritana tanto necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Quién era la samaritana? Era una mujer pecadora, sí. ¿Qué quería y qué buscaba la samaritana? Lo que buscamos nosotros. Por encima de todo, imaginemos nosotros que en algún momento de la vida esta mujer probablemente había orado a Dios. Claro, eso es lo que había hecho. Había orado a Dios, y siendo que Jesús escucha toda oración, porque Él escucha toda oración, y siendo que Jesús no pasa por alto ninguna petición, y siendo que nuestro Dios no hace acepción de persona, imagino entonces, o imaginemos, que entre tantas oraciones que le hacemos a Dios, innumerable cantidad de personas en todo el mundo, el Señor Jesús escuchó que en Samaria una mujer pecadora, una mujer que había vivido con muchos hombres, había lanzado un grito a Dios porque quería tener un encuentro con Él. Y por eso es que Jesús va a Galilea, pero Él decide ajustar su ruta, Él decide desviarse y va ¿hacia dónde? Va hacia Samaria. Precisamente el día exacto, a la hora exacta, en el momento preciso, en el lugar indicado para encontrarse con esa mujer pecadora, así como nos encontramos nosotros con Él, mis hermanos. ¡Qué barbaridad, mis hermanos! Es que somos tan religiosos muchas veces. Es que somos tan cristianos, pero nos olvidamos que la existencia en la tierra de nosotros es para que se salven los pecadores. Esa es la existencia en la tierra, porque a eso nos ha mandado nuestro Dios, a predicar el Evangelio. Siempre escogemos nuestras amistades, sí, las escogemos. Escogemos nuestros amigos, hasta escogemos la clase social en la que tenemos que nosotros frecuentar. Pero nos olvidamos que vivimos en la tierra, que nosotros vivimos aquí para que los pecadores tengan una opción, una oportunidad para poder alcanzar la salvación. El pastor del que hablábamos en nuestro relato comenzó a explicar a la señora de la junta qué es lo que estaba pasando. Y les voy a contar qué es lo que estaba pasando. Triste y lamentablemente existen muchos casos
en la historia de la humanidad de padres que por guardar el status quo, por guardar la clase social, destruyen vidas y las marcan para siempre. Y le dice a la señora, a la hermana que le hizo la pregunta, le dice: hace 2 meses me encontré con una señora que era hermana de mi primera novia. Me encontré con esta señora, hermana de mi primera novia, y mi primera novia era una muchacha de muy buena familia, y el pastor no era de tan buena familia. Pero ellos se conocieron y como adolescentes se les calentó la vida, así como le ocurren a muchos de los adolescentes. Se profesaron tanto amor, se excedieron en el amor. Cuando la familia se da cuenta de que una muchacha de la alta clase social andaba con este hombre de una clase social que no era la de ella, ¿qué hicieron? La cogieron y la mandaron lejos de la ciudad, a un lugar lejano, para que no se sepa más de ella y separarla de este que ahora era pastor. Allá la muchacha da a luz a un bebé porque había quedado embarazada. Da a luz un bebé, se queda a vivir por allá con su tía y con sus abuelos. Los padres, por tener un bebé de ese bastardo, la desheredan, por supuesto. Esta mujer, tiene otro marido, se casa, tempranamente muere. La tía de ella también, una señora, se sobreentiende, anciana, también falleció. ¿Y qué pasa con esa hija que tuvo? Esa hija que tuvo, esa muchacha, siendo una adolescente, queda sin nadie de su familia, y como no había tenido muchas oportunidades de vida, termina, ¿cómo? Termina siendo prostituta. Sí, mis hermanos, esa es la historia. No sé, quizás alguno conozca cómo es el negocio de la prostitución. El negocio de la prostitución, en ese negocio las prostitutas se compran y se venden. Ese es el negocio de la prostitución, porque hay trata de blancas. Todos los días vemos eso en las noticias. Esta mujer, en esa compra y venta, llega a la ciudad de la que era su madre. El pastor no sabía que la muchacha, que su novia, había quedado embarazada. Solo sabía que sus padres tomaron la decisión de sacarla y llevarla lejos. La hermana de esta mujer le pregunta eso al pastor y le dice: ¿tú sabías que tenías una hija? Y el pastor le dice: no, yo no sabía. Y entonces ahí le cuenta la historia. Y él le pregunta: ¿dónde está la muchacha? Y le dice: está en el cabaret. Ah, estaba en el cabaret, en el barrio tal. Ahí tiene 2 meses que llegó. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué hace el pastor? Decide ir al cabaret. ¿A encontrarse con quién? A encontrarse con su hija. A eso decide el pastor ir. Ir a encontrarse con su hija. Al principio, la hija no quería saber nada de él, porque pensó que el pastor sabía que la madre de ella había quedado embarazada y que él simplemente no había tomado ninguna actitud.
Le costó al pastor, luchó el pastor para que la hija aceptara que viniera todos los sábados de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde a compartirle la palabra de Dios. Le costó. Y le dijo a la asamblea de la iglesia y la congregación de líderes, le dijo: si debo entregar mis credenciales por tratar de recuperar a mi hija, aquí están las credenciales. Y yo les hago la pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en el caso de ese pastor? ¿Hubieran ido a ese cabaret o no hubieran ido? Y ojo, que aquí hay lo que se le llama el espejo social. La gran mayoría de los seres humanos, aún cristianos, nos dejamos llevar por el espejo social. La mayoría de la gente no se consagra a Dios enteramente por el espejo social. Hay mucha gente que no se hace cristiano de corazón por el espejo social. No se hace cristiano de verdad, que no tiene una entrega completa a Dios por el qué dirán. Ese es el espejo social. ¿Qué dirá la gente de nosotros si comenzamos a hablar tanto del evangelio? ¿Qué opinará la gente? De ahí que muchos queremos ser un poquito religiosos, un poquito trabajadores, un poquito sociales, y no queremos inmiscuirnos totalmente en las cosas del Señor por el que dirán. A muchos nos da vergüenza. Este pastor dijo: mi hija está en el cabaret y yo me decido buscarla a ella por encima de todo lo que me pueda pasar. Esa fue la conducta de este pastor. Cuando terminó su historia, la junta de líderes y toda la iglesia estaba llorando. Claro, estaba llorando, y el presidente toma la credencial y se la regresa al pastor. Y le dijo: díganos, pastor, ¿qué podemos hacer para ayudar? Porque en esos centros de prostitución de los que hemos hablado, se encargan de que las mujeres que trabajan ahí tengan deudas con los que administran, deudas impagables. Es decir, que con su trabajo tratan de pagar, pero no alcanzan a pagar. Entonces, nunca pueden salir de ese negocio. ¿Qué hizo la iglesia? Averiguaron cuánto debía esta chica, la hija del pastor. Pagaron la deuda, la sacaron del prostíbulo, y gloria a Dios, la esposa del pastor, la esposa del pastor, con su familia, decidieron darle la bienvenida a su hogar, porque también la consideraron hija de la casa. Ustedes entonces, mis hermanos, entienden dónde buscó el pastor a su hija. ¿Dónde tuvo que ir a buscar? Al prostíbulo. ¿Dónde buscó y dónde busca Jesús a la humanidad? En este mundo. En este mundo que es un mundo lleno de maldad y de pecado. Sí, mi hermano, ahí nos está buscando. ¿Dónde se encontró Jesús con la samaritana, que es nuestra historia de hoy? En la ciudad de la borrachera. Ahí se encontró. En una ciudad tan mala y tan perversa que mira el nombre que tenía: la ciudad de la borrachera. Juan 4:19 le dijo la mujer, vamos a nuestras Biblias, le dijo la mujer: Señor,
me parece que tú eres profeta. Arriba lo tenemos. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujeres, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Iglesia, necesitamos tomar del agua viva. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que haya un cambio, una transformación en nuestras vidas. Los ritos y cultos religiosos que nosotros realizamos no tienen sentido si no hay un cambio en nuestro corazón, si no hay un cambio verdadero en nuestras vidas, si no hay una transformación de nuestro ser. Si tu vida no refleja al que mora en ti, entonces, iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Juan 4:25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué curioso, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. ¿A quién se lo está diciendo? A una mujer de esa calaña. El Dios Todopoderoso, el Verbo hecho carne, está exaltando a esa mujer. El Creador del universo se está revelando ante esa mujer tan insignificante, ante esa pecadora. La está exaltando encima de grandes sabios que habían en ese entonces en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la samaritana vino a tomar el agua viva directamente de sus manos para darle de beber. ¿A quiénes? A los pecadores, a nosotros, a esta parte de la sociedad. A esos nosotros los pecadores. Y la mujer samaritana recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que deja el cántaro en el pozo y sale corriendo para la ciudad. Y leemos Juan 4:27 y dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Cuando la mujer samaritana sale a Samaria, y cuando dice que ese hombre conocía su historia, es probable que muchos dijeran: lo que esta mujer está hablando ya lo conocemos nosotros, porque ella era de Samaria. Pero sin embargo, no era la mujer la que estaba hablando. Ahora la que hablaba a través
o el que hablaba a través de la mujer samaritana era el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que llegamos a veces a la iglesia sin ningún interés religioso. Llegamos porque nos invitan, llegamos por novelería, pero cuando nos exponemos al poder del Espíritu Santo, nuestras vidas son tocadas y cambiamos completamente. Si verdaderamente, mis hermanos, nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo, nuestros amigos y nuestras amigas ya hace tiempo que habrían entregado su corazón al Señor. Si nosotros verdaderamente estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Y vemos Juan 4:39, ya para terminar, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Esta es la historia de la samaritana. Esta noche es una noche de confesión. Yo jamás pensé que iba a ser pastor. Jamás pensé. Llegué hace 6 años a esta iglesia. Jamás pensé que iba a pastorear. Ni tampoco me creo pastor, por si acaso. Pero un día Dios me dijo: Marco, quiero que seas pastor. Y yo le dije: ¿yo pastor? No, realmente no. Me quedé con una incógnita. Sí, Marco, quiero que me ayudes a recoger a mis hijos. Porque eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que mi hermano Pastor Boris viene haciendo aquí en las Orquídeas durante 23 años de vida institucional, que son más en la práctica desde antes de ser reconocida por la ley como iglesia. Pero después de una buena discusión, Dios me convenció. Y la única razón por la que estamos los pastores aquí, bueno, hoy yo, por la celebración de los 23 años de esta, mi iglesia madre, a quien amo, pero la función principal de estar aquí es porque el Señor anda buscándote a ti. Eso anda haciendo el Señor. El Señor te anda buscando. Dile al que está al lado: el Señor nos anda buscando. Y hoy quiero orar con ustedes. Hoy quiero orar contigo. Pero quiero que primero nuestra mente se serene, se calme. Y pido que nos ubiquemos en uno de estos 3 grupos y levantemos la mano. No te dejes llevar por el espejo social. Escucha 3 cosas. Primera pregunta: si tú eres un cristiano comprometido con Dios y llevas el Espíritu Santo en tu corazón y no has caído en el espejo social y predicas cada día el evangelio de la salvación, levanta tu mano derecha. Amén, amén, amén. Sí. Segunda pregunta o segundo grupo: si tú eres
un cristiano o una cristiana comprometida y comprometido, pero por razones que a nadie le importa, por razones que no nos interesa, perdiste tu primer amor y a veces has caído en el espejo social, ando un poco alejado, o tú te sientes que no estás en verdadera comunión, levanta tu mano derecha. Levántala, levántala. Porque es ante Dios, no estamos levantándola ante los hermanos que están al lado tuyo. Si tu caso no es este, ni el 1 ni el 2, sino que tú eres alguien que nunca has tenido una relación estrecha con Dios. No, no lo conoces. Pero sientes en tu ser, después de escuchar la palabra, que necesitas tener una linda experiencia con Dios. Necesitas tú hacer lo que hizo la mujer samaritana, darle una oportunidad a que Jesús te dé de beber el agua viva, que es el Espíritu Santo. Levanta la mano. Levanta la mano, iglesia. Levanta la mano. Debemos de estar en alguno de los grupos. A estos 3 grupos le pido a mi pastor que me acompañe por su autoridad aquí en la casa. Le pido a estos 3 grupos que se levanten y vengan acá adelante. El primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Sí, los estoy llamando a que vengan para orar en este 23º aniversario de nuestra iglesia. Si estás en el primer grupo que estás predicando el evangelio, si estás en el segundo grupo que sientes que algo te impide conectarte con tu Creador, y si estás también en ese tercer grupo que no conoces de Dios, pero que quieres tener una experiencia con Él, quieres hacer lo que hizo la mujer samaritana, que te llegue el agua de vida. Es decir, los que son, los que fueron y los que quieren venir. Le pido a mi pastor. Amén. Vamos a orar, hermano. Invito al resto de la congregación igual a ponerse de pie en este momento, ¿verdad? Darle gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Y Señor, pues tú conoces la necesidad de cada varón, de cada mujer aquí que ha pasado al frente. Oh Dios, algunos reconociendo la necesidad de beber de esa agua que salte para vida eterna, agua por la cual no volveremos a tener sed jamás, Señor. Si alguna persona aquí aún no te ha recibido, Señor, pues que tú vengas a su corazón, oh Padre, y que lo salves, oh Dios, y inscribas su nombre en el libro de la vida, oh Dios. Si hay alguien que ya te ha conocido y que está apartado, o está alejado de ti, oh Señor, vuélvelo al camino, oh Padre, que pueda perseverar, oh Dios, en ti, porque dice tu palabra que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, de cualquier manera, oramos para que bendigas tu iglesia y que esa agua que usted ofrece a la humanidad, nosotros la sigamos compartiendo, Señor. La sigamos presentando a aquellos que todavía no la han bebido, no han experimentado esa agua que salta para vida eterna, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por mi hermano Marco, que usted lo siga bendiciendo a él y a su familia y a la misión donde usted lo tiene ministrando, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Esa es la oferta del Señor, ¿verdad? En esta noche.